A ver, pensemos un momento en la ciencia forense. Sí, esa que vemos en las series, la que es clave en los juicios. ¿Y si sus cimientos, sus bases, estuvieran en crisis? Pues de eso va esto. Hoy vamos a desgranar la Declaración de Sydney, un documento que no es un nuevo aparato tecnológico ni nada por el estilo. Es algo mucho más potente, una auténtica revolución en la forma de pensar, una vuelta a la esencia de la investigación. Muy bien. ¿Cuál va a ser nuestro recorrido? Primero, nos meteremos de lleno en esa supuesta crisis de identidad de la ciencia forense, para entender cómo se pudo perder el norte. Después, analizaremos la Declaración de Sydney y la solución que propone con sus 7 principios clave. Y para terminar, descubriremos qué nueva visión, qué futuro dibuja todo esto para el mundo de la justicia. Venga, pues vamos a empezar por el meollo del asunto, el problema. Porque, a ver, uno se pregunta, ¿cómo es posible que una disciplina que parece tan sólida necesite de repente una revisión de arriba a abajo? Quizá suene un poco alarmista, ¿no? Pero la pregunta es seria y es crucial. ¿De verdad está en crisis un pilar tan fundamental del sistema de justicia? Pues ojo, porque los propios expertos lo tienen clarísimo. Pues sí, un sí rotundo. De hecho, los propios autores de la declaración son los primeros en decirlo, y con estas palabras, que el campo permanece en un estado de crisis de difícil solución. O sea, que no estamos hablando de un mal día o de una mala racha, no. Es algo mucho más profundo, algo que lleva ahí enquistado bastante tiempo. Vale, entonces, ¿de dónde viene el problema? ¿Cuál es el diagnóstico? Pues en pocas palabras, es un problema de perspectiva. Se han obsesionado tanto con los árboles, es decir, con los detallitos técnicos, que han dejado de ver el bosque completo, que son los principios fundamentales. Y lo más fuerte de todo es que esto no es de ahora. ¿Qué va? Ya en el año 1963, un pionero llamado Paul Kirk dio la voz de alarma. Dijo, ojo, que estamos avanzando mucho en lo técnico, pero nada en lo fundamental. Y es increíble, pero casi 60 años más tarde, esa advertencia sigue ahí, más vigente que nunca. Es que la cosa se fue de las manos. La ciencia forense se volcó por completo en los árboles, la última tecnología, los protocolos súper estrictos, cómo gestionar la montaña de casos, pero claro, mientras tanto se olvidaron del bosque, el para qué de todo, los principios básicos, el puro razonamiento lógico. Se centraron tanto en el cómo que se les olvidó por completo el por qué. Bueno, y ante este panorama, ¿qué se hizo? Pues 16 de los cerebros más importantes del mundo en este campo se juntaron. Y de ahí salió la Declaración de Sydney. Básicamente una hoja de ruta para reconducir la situación y por fin volver a encontrar ese bosque que se había perdido de vista. Lo primerísimo que hicieron fue redefinirlo todo. Y aquí está la clave de bóveda. Atención, dejaron de hablar de pruebas para un juicio para empezar a hablar de indicios. ¿Y qué son los indicios? Vestigios de actividades pasadas. Parece un simple cambio de palabras, pero es monumental. ¿Por qué? Porque esto libera a la ciencia forense. Ya no es solo una herramienta para el juzgado, no. Vuelve a ser lo que siempre debió ser: investigación en estado puro. Y claro, esta nueva definición no se sostiene en el aire, se apoya en 7 principios fundamentales, que vienen a ser como el nuevo ADN de la ciencia forense. Vamos a verlos uno a uno. A ver, para que no nos perdamos con los 7 principios, lo más fácil es agruparlos en 3 grandes bloques. El primero tiene que ver con la naturaleza del indicio, o sea, ¿qué es en realidad? El segundo, con la mente del científico, la persona que lo analiza. Y el tercero, con el propósito final de todo este trabajo. Empecemos por el primer bloque, que nos obliga a ir al punto de partida de todo, el indicio. Porque no basta con encontrarlo y ya está. No. La cosa va de preguntarse, ¿pero esto qué es exactamente? ¿Qué historia nos está contando? Aquí hay 3 ideas que son la leche. Primero, toda actividad deja un rastro. Lógico. Segundo, y esto es muy importante, por lo que llaman asimetría temporal, básicamente que vemos el resultado pero no vimos cómo pasó, ese rastro siempre será una versión imperfecta de lo que ocurrió, como un eco. Y tercero, y esto es clave, por eso mismo, la incertidumbre no es un fallo. No es que el científico sea malo, es que es parte del juego. Es algo inevitable, y hay que ser honestos y comunicarlo tal cual. Y esto, fijaos, se carga uno de los mantras más repetidos en la ciencia forense, el famoso principio de Locard. ¿Eso de que todo contacto deja un rastro? Pues resulta que es una simplificación que puede ser hasta peligrosa. La declaración lo que nos dice es, un momento, que un rastro se cree, que luego aguante ahí y que encima lo encuentren, eso es un proceso súper complejo, lleno de variables por todas partes. Pasemos al segundo pilar. Ahora el foco está en la persona, en la mente que hay detrás del microscopio. Y la pregunta es directa. ¿Qué se necesita aquí? ¿Un técnico que se limita a seguir una lista de pasos o un científico de verdad que interpreta la realidad? Pues la declaración no se anda con rodeos. Se necesita un científico,
con todas las letras. Alguien que use el pensamiento crítico, que maneje el razonamiento lógico a todos los niveles, para hacer un diagnóstico real de la escena. No un mero técnico que aplica un protocolo como si fuera una receta de cocina. La herramienta más potente no es la máquina más cara, es la mente del que investiga. Y llegamos al tercer y último bloque de principios, y este va a la pregunta del millón. En el fondo, ¿para qué sirve todo esto? Pues según la declaración, su propósito va mucho, pero mucho más allá de una sala de juicio. La ciencia forense es una herramienta brutal para la investigación, para la inteligencia policial e incluso para prevenir delitos. Pero la idea más rompedora es esta. Un hallazgo forense, por sí solo, no significa absolutamente nada, cero. Una huella, una fibra, todo eso solo empieza a tener sentido cuando se interpreta con total transparencia y sobre todo dentro del contexto específico y único de ese caso. Entonces, si ponemos todas estas piezas juntas sobre la mesa, ¿qué imagen nos queda? ¿Qué nueva visión de la ciencia forense tenemos delante? O, dicho de otra forma, ¿esto en la práctica qué cambia? Pues en resumen, el cambio de paradigma es total. Se trata de poner a los científicos por delante de los técnicos, de valorar el razonamiento por encima de las herramientas, de seguir principios, no solo protocolos, y por encima de todo, de entender de una vez por todas que el contexto lo es todo, es la pieza que hace que el puzzle encaje. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, una pregunta que queda en el aire. Si de verdad volvemos a la esencia, si empezamos a priorizar el porqué de las cosas por encima del cómo, a lo mejor no solo estamos mejorando una disciplina científica. Quizás, y solo quizás, estemos dando un paso de gigante para tener un sistema de justicia más sólido, más fiable y al final del día simplemente más justo.